Muchas gracias a la doctora Cintia Díaz por la exposición. En este momento vamos a ceder la palabra al doctor Paulino Vigil de Gracia, de Panamá. Nos acompaña hoy con el tema mortalidad materna. El doctor Paulino Vigil de Gracia es médico especialista en ginecología y obstetricia, subespecialista en medicina materno-fetal, investigador distinguido del Sistema Nacional de Investigadores de la CENACIT desde el año 2011, director científico de la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia FLASOC desde el año 2011 al 2017, maestro latinoamericano de Ginecología y Obstetricia desde el año 2021, esta distinción otorgada por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia FLASOC, past president de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, miembro titular de la Academia Panameña de Medicina y Cirugía, miembro activo del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, autor de más de 100 artículos científicos publicados en revistas indexadas. Sus trabajos han sido citados más de 3.300 veces con un índice H de 32, según Google Scholar. Autor de 11 libros de ginecología y obstetricia y de un libro sobre metodología de la investigación clínica. Jefe nacional de docencia e investigación de la Caja de Seguro Social de Panamá. Doctor Paulino, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. Buen día. Buen día. En el resto de Latinoamérica me saludan. Aquí no. ¿Qué les he hecho? Jóvenes, un privilegio estar aquí. Eso era para despertarlos. El único que puede tener sueño aquí soy yo, que llegué ahora hace poco. Un privilegio estar aquí, agradecido con los organizadores por darme la oportunidad de participar, aunque ya lo había hecho en forma virtual previamente. Gracias, Susan. Gracias, Lara. Cintia, gracias por no dejarme perder, porque iba por otro camino. Bien, no soy María Fernanda, porque este tema le toca a María Fernanda, pero nos parecemos en algunas cosas. Vamos a aportar un poquito sobre este concepto. Más bien voy a hacer una reflexión sobre el impacto de la mortalidad materna en Latinoamérica. Interesantes los datos que nos acaban de presentar en esta conferencia y me permite seguir reflexionando al respecto. A ver. Hay una pregunta que nosotros necesitamos hacernos para entender el problema real. ¿Hay reducción de muertes maternas en Latinoamérica? Hay que darse una respuesta a esto. Perdón, vuelvo aquí. Es una pregunta que nos vamos a estar haciendo. De las causas tradicionales o las que siempre hemos reconocido que son sepsis, hipertensión, sangrado, ¿cuál tiene mayor impacto? Ahora van a ver ese análisis al compararlo con primer mundo, porque usualmente tratamos de compararnos y tener estadísticas de primer mundo y reflejarnos nosotros sobre esas estadísticas. El problema principal de Latinoamérica es la pobreza, porque siempre les echamos culpas que no tenemos esto, no tenemos otro. El problema es la pobreza. ¿Realmente ese es el problema? Espero que se puedan grabar esta diapositiva al terminar la conferencia, pero no es el objetivo hoy. Aquí que quiero señalar, y esta es una diapositiva ya hace un par de años atrás, pero desde mi punto de vista muy bien explicada para que veamos cómo se comportan en cada una de las áreas del mundo las muertes maternas. Ellos hicieron un análisis, esto se publicó en Lancet, sobre los 10 últimos años y la cantidad de muertes por área geográfica, por país, por área geográfica y las principales causas de muerte. Interesante porque, a ver, aquí avanzo, sí, a nivel mundial, ahí está. Uno observa que las estadísticas, ustedes pueden ver, principales causas de muerte, uno dice hemorragia 27%, hipertensión 14%, sepsis 10%. Eso a nivel mundial. Datos más, datos menos, nos ubicamos en Latinoamérica, que está aquí abajo,
Igualmente, ya voy a aprender esto. Aquí es que tengo. Cuando agarramos, entonces, primer mundo, vamos a hipertensión, vamos a ver uno por uno. Y 14% de muertes por hipertensión en el mundo. Países no desarrollados, no industrializados, 14%. Entonces uno dice, estamos igual que el primer mundo. Pero espérate, eso no es así. Eso que tiene que ver de la cantidad total de muertes que hay en todo el mundo, cantidad de muertes que tenemos en nuestros países, y eso da esta relación. Perfecto, pero veamos otro detallito. En países desarrollados, 12.9% de muertes por hipertensión de 1.900 muertes. En nuestros países, 14% de muertes, que es muy parecido en porcentaje, pero 341.000 muertes. Entonces la relación es totalmente diferente. Pero veamos otro detallito. Eso significa que de hipertensión, primer mundo versus nuestros países, por cada muerte en primer mundo de hipertensión se están dando 180 muertes en nuestro país. Esa es la relación real. No es 1-1, 2-1, 3-1, 180-1. El número es triste. Eso es hipertensión. Pero cuando uno ve hemorragia, comparado con primer mundo, ¿qué tal estamos en hemorragia? La relación es 275-1. No sé si nos podemos alegrar, pero podemos decir que en hipertensión estamos mejor que hemorragia. Yo diría en todas estamos vueltos leña. Pero lamentable esa relación. 275 muertes en nuestro país. En países, Latinoamérica, va a haber una muerte en primer mundo. Entonces, desde ese punto de vista, diríamos que estamos mejor en hipertensión comparado con primer mundo. Veamos sepsis. Porque igual los datos que nos presentó la doctora Cintia, en sepsis tenemos menos muertes en Paraguay y es menos muertes en toda Latinoamérica. Pero miren esa relación. Por cada muerte que se da en primer mundo sobre sepsis o asociada a sepsis, en nuestros países se están dando 377 muertes. Solo con esa imagen, ¿dónde estamos peor? En sepsis. Pero hay un dato curioso, vemos menos sepsis. Pero cuando vemos una paciente de sepsis, la probabilidad de morirse es mayor. No sé si me estoy explicando con esa relación. Vemos mucha hipertensión, mucha hemorragia, y comparado con sepsis, se nos mueren en teoría más pacientes por esas patologías, porque vemos más, respondemos más. Pero sepsis es un problema que hay que atacar. Esos números son importantísimos a nivel mundial. Entonces eso es lo que decía, estos números han cambiado ligeramente. Ahora en Latinoamérica hay un % más de nuevo de hipertensión como causa de muerte, pero oscilan entre 23 a 25% las causas de muerte en hipertensión, hemorragia en nuestro país. En la mayoría de países de Latinoamérica la principal causa de muerte es hipertensión. Cuando lo sumamos todo, el porcentaje que difiere entre hipertensión y diabetes es apenas 1%. Ambos problemas son graves. Entonces, ¿se ha logrado disminuir las muertes maternas en primer mundo? La respuesta es contundente, sí se ha logrado en primer mundo, eso no es la menor duda. ¿A qué se debe entonces que primer mundo sí lo ha logrado y nosotros no lo hemos logrado? Eso es para analizarlo. ¿Será que el oxígeno allá es diferente? No, es que allá tienen más plata que nosotros, dinero, porque es lo que aduce todo el mundo. Se ha logrado disminuir las muertes maternas en países no desarrollados, no industrializados, de tercer mundo, en vía de desarrollo, como queramos llamarle. No, la respuesta es contundente, no. Y ahora vamos a ver datos. ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que analizar. Ahí es donde está el detalle. ¿Por qué no se ha logrado? ¿Dónde está la diferencia? Yo voy a mostrar algunas cosas tratando de explicar esto. En países no desarrollados, los nuestros, la mortalidad materna, las muertes maternas, y las muertes maternas igual, la morbilidad materna severa, me refiero allí con el símbolo este, y en los hospitales públicos, estatales y privados o particulares, esto es diferente, es igual, repito, usted tiene hospitales privados, ¿cierto? Y tiene hospitales públicos, nacionales. Las muertes maternas son iguales en hospitales públicos que en hospitales privados. La respuesta es no.
Y eso es lo que pasa en el mundo no desarrollado entero. No. Y lo pongo ahí, hospitales públicos en tercer mundo, hospitales privados es primer mundo. En nuestros países, los datos de nuestros países en hospitales privados son muy similares a los datos de los hospitales de primer mundo. ¿Por qué? ¿Por qué hay esta diferencia? Y no es aquí, pero es en Panamá. Los mismos que estamos a nivel público, estamos a nivel privado. Pero la mortalidad aquí es una cosa y la mortalidad allá es otra cosa. Son realidades que tenemos que reflexionar. ¿Qué está pasando? Es que a nivel público, a nivel privado tienes todas las comunidades del mundo. ¿Será verdad? Para analizarlo. ¿Por qué ocurre esto? De nuevo, esto es reflexión. Les dije que vamos a reflexionar una serie de detallitos. Pero vean estos datos sobre la incidencia de eclampsia. Es que tenemos mucha eclampsia y el problema es la eclampsia. Ok, ¿qué ha pasado en el mundo no desarrollado con respecto a eclampsia? Analícelo. Entonces, en UK, en los años 1912, 1950, esta era la razón. Incidencia de eclampsia en estos países. ¿Qué ha pasado en UK hoy día? 2.7. Sin duda una disminución enorme con respecto a eclampsia. Estados Unidos, Nueva Zelanda, Singapur, contundente, por eso algo de la flecha así. Algo ha pasado en primer mundo que la incidencia de eclampsia ha bajado. Pero ¿qué ha pasado en todos nuestros países? Por eso pongo el signo igual allá y miren los datos. Antiguo, reciente. Las tasas de eclampsia han disminuido mínimo comparado con lo que pasa en primer mundo. Entonces, ¿por qué? Nuestra agua, nuestro oxígeno, nuestras condiciones, lo que favorece la tasa de eclampsia. Y sí, llegamos a primer mundo y ellos ven muy pocas eclampsias, pero son los que dictan las normas para todo. Ese es otro concepto que tenemos que prestar muchísima atención. Y todo, es que en Reino Unido dicen esto, es que en Europa dicen esto, es que allá dicen esto y esto es lo que tenemos que hacer, pero ¿tienen ellos nuestras propias realidades? Mientras nosotros no publiquemos nuestros datos, ellos van a seguir dictando las normas y las guías. ¿Qué ha pasado desde el punto de vista de mortalidad? De nuevo, primer mundo, aquí están los datos y usted vea, es contundente y muchos países reportando mortalidad de 0 hoy día. ¿Qué ha pasado en nuestros países? La misma tasa de incidencia. Entonces la realidad es clara, hay una diferencia enorme. Tienen menos eclampsia, en esta patología tienen menos muertes y nosotros seguimos con porcentajes muy similares en cuanto a eclampsia y mortalidad. ¿Qué hizo, por ejemplo, UK? Esta diapositiva a mí me encanta. ¿Qué hizo UK o Reino Unido? Desde los años 50 a los años 70, 3 estrategias. Primera estrategia, de nuevo. Vigilancia o control prenatal a toda la población, control prenatal. Segunda estrategia, diagnóstico e interrupción oportuna. Tercera estrategia, planificación familiar. 3 estrategias, 3 grandes estrategias. De nuevo, control prenatal. Segundo, diagnóstico oportuno, interrupción oportuna del embarazo. Planificación. Vean ustedes en la gráfica qué ha pasado cuando decidieron generar esta estrategia y aparecieron los antihipertensivos por los años 70. Sí, bajó un poco, siguió bajando un poco. Estoy hablando de trastorno hipertensivo del embarazo. Apareció el famoso sulfato de magnesio, sí bajó un poco y se mantiene igual. ¿Qué impacto? Los antihipertensivos, ¿qué impacto del sulfato de magnesio bajo estas 3 estrategias? Sí los hay, pero mínima. ¿Qué pasa en nuestros países? Bueno, en Panamá. Queremos los mejores equipos, los últimos equipos, las últimas drogas, las últimas medicinas, el más experto, el que sepa hacer el Doppler de la arteria y la vénula más pequeña del mundo. Eso es el que queremos. Eso reduce la mortalidad. Veamos cuáles son las estrategias. Que no es nada nuevo, que ya lo hizo países como este y es lo que ocurre en primer mundo. Pero nosotros andamos buscando otra cosa. No estoy diciendo que estoy mal, estoy buscando una explicación, una orientación y repito, es una gráfica muy, muy clara. Del punto de vista de hemorragia posparto, rapidito porque dije que voy a hablar, reflexionar sobre este tema. Problema primero, definición. Casi todas las guías del mundo definen hemorragia posparto diferente. Entonces ya ahí tenemos un problema. No medimos
con la misma vara a todos los países, a todos los pacientes en el mundo. Precisión en la cantidad de sangre. A los internos, a los estudiantes, a las enfermeras que atienden el parto, ¿cuánto perdió? 300 cc en el parto. ¿Pero por qué no 351? ¿Y por qué no 298.5? Todo el mundo, números enteros. Desde ya estamos inventando, ¿sí o no? Y si me preguntan a mí, les voy a decir lo mismo. 250, 300 cc. Entonces ya allí, vean ustedes la subjetividad. ¿Eso a qué lleva? A que no somos reales en la cuantificación de la sangre que se pierde. A lo mejor ustedes tendrán técnicas súper especializadas para hacer eso, pero el mundo ha tratado de buscarla y no, sigue siendo subjetiva. Por más que recojamos sangre. Vamos al salón de operaciones y lo mismo. ¿Cuánto perdió? No, que pesan todas las vendas, todas las gasas, todo lo que quedó allí. Eso sigue siendo inexacto, pero es una realidad que tenemos. Y por eso parte el problema en hemorragia posparto. Condiciones basales de la hemoglobina. Espérame, no es lo mismo tener una hemoglobina de 10 y una hemorragia posparto que tener una hemoglobina de 12 y una hemorragia posparto, y así sucesivamente. Entonces, cuantificar solo en base a por más exacto que fuera, la cantidad de sangre que se perdió, van a influir otros factores, entre ellos la hemoglobina basal que tenía la paciente. Eso es lo que aparece en esta diapositiva. Enfermedades concomitantes, no es lo mismo una cardiópata, una diabética, una paciente con enfermedad falciforme, no sé si ustedes la tienen acá, y que tenga una hemorragia posparto, por ejemplo. Entonces eso va a variar. Y lo otro que solo pasa en Panamá, no lo tengo aquí, y es que en los lugares más apartados, el parto, ¿quién lo atiende? El de menos experiencia. El médico interno, el médico residente, la enfermera, porque nosotros los especialistas es para ver lo más complicado. Y el parto, eso. ¿Y qué pasa cuando hay una hemorragia posparto? Resulta ser, eso es solo Panamá. El que tiene menos experiencia es el que tiene que tomar decisiones con respecto a la cantidad de sangre que está perdiendo y que está viendo. ¿Y qué hace esta persona? Cuando ya tiene el problema encima y que hay trastornos hemodinámicos, es que empieza a llamar. Entonces eso es algo muy común en Latinoamérica que tenemos. No, esto es parto, eso que lo atiende el interno. Y el especialista no, solo está para que lo llamen cuando ocurra un problema. Entonces el interno o el menos preparado o el que está en área rural, que está empezando a generar su práctica, es el que tiene que enfrentarse principalmente en estas condiciones. Eso no ocurre en primer mundo, pero sí en nuestros países. Y como ya les había dicho, casi todas las guías usan diferentes definiciones y si no los retos a que las busquen. Incluso la Organización Mundial de la Salud dice una cosa, la FIGO dice otra cosa, vean esto. Y cuando van por instituciones, las definiciones no son las mismas. Eso es un gran problema. Esto es algo que yo insisto que lo debiéramos tener en todas nuestras maternidades. Y es la clasificación de la hemorragia posparto. O sea, si no, es que no tienes por qué sabértelo de memoria, pero debes tenerlo. Y hablamos entonces del choque hemorrágico, que es un traslado a la hemorragia obstétrica, que no hay ninguna severidad, que es choque hemorrágico 1 o leve, choque hemorrágico 2 o moderado y choque hemorrágico 3 o severo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Diagnosticar lo más pronto posible en pacientes que tienen pérdida pero no tienen ninguna severidad. Y miren ustedes, esa paciente con pérdidas, 900 a 1100 cc, redondeando, usualmente no tiene ninguna manifestación clínica, por eso tenemos que diagnosticarlo nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Diagnosticamos choque hemorrágico cuando es moderado, cuando es severo. ¿Cuántos diagnósticos de choque hemorrágico? No me respondan. Bueno, mándenme por Bluetooth, yo lo capto. ¿Cuántos choques hemorrágicos? Grado 1 clasifican ustedes en sus instituciones hospitales. ¿Cuántos choques hemorrágicos grado 1? ¿O cuántos choques hemorrágicos sin ninguna severidad están diagnosticando? ¿Qué pasa? Que la mayoría de las veces diagnosticamos choque hemorrágico cuando es grado 2 o moderado o severo, que ya aquí hay un problema, ya esto lo diagnostica todo el mundo, ya esto es mucho más fácil. Vean todas las manifestaciones. Entonces eso es algo que tenemos que insistir desde el punto de vista de hemorragia obstétrica. Diagnóstico oportuno. Rapidísimo, esta paciente está perdiendo sangre, ha sobrepasado los niveles, la cantidad que debiera de perder, no tiene ningún síntoma, está bien, pero tiene un choque hemorrágico y tengo que actuar, porque aquí yo puedo generar una serie de estrategias. Me habían dicho que la doctora sí va a dar una conferencia, la va a dar Victoire de hemorragia posparto, no la va a dar. Porque es excelente la conferencia que da María Fernanda sobre hemorragia posparto y donde combate o genera estrategias de cómo pudiésemos disminuir esto.
Y lo otro es que todo el mundo quiere saber qué paciente tiene riesgo de hacer una hemorragia posparto. Está bien eso, pero es muy docente. ¿Por qué digo es muy docente? El 60% de los pacientes que cursan con hemorragia posparto no tienen factores de riesgo. Entonces está bien, el 40% tiene factores de riesgo. Eso significa que si nos enfocamos solo en buscar factores de riesgo, estamos perdiendo una gran oportunidad de actuar. De nuevo, el diagnóstico debe basarse en los hallazgos clínicos que hablé anteriormente. Se aplica código rojo, es una estrategia que debiéramos estar preparados, si la sabemos, si no la sabemos, podemos llamarle cualquier otra técnica, pero sí estrategia ante una hemorragia o sospecha de hemorragia posparto, cómo va a actuar. Se llama código rojo porque así lo aplicaron desde que empezó esto en Colombia, pero le pueden llamar de otra forma. Siempre me han preguntado por qué, llámele como quiera, pero usted tiene que generar una estrategia en conjunto, en equipo, para actuar ante una hemorragia posparto. Esto no es solo de una persona, que es otro de los grandes problemas que tenemos. Entonces, primera reflexión, aceptemos nuestra realidad y enfrentémosla con la verdad. De nuevo, es que aquí no se muere nadie, se muere allá. Pasa en Panamá en hospitales privados. Cuando la paciente está vuelta a leña, ¡pam!, para el hospital público, donde se murió. Pero eso no pasa aquí no se preocupen por esa cosa. En el hospital público. Entonces, el objetivo tampoco es que yo tenga cero mortalidad, porque pueda que la tenga, pero porque estoy refiriendo al paciente a otro lugar. Por eso la incidencia de mortalidad materna severa también hay que registrarla. Eso ayuda un poco, pero al final todas las estadísticas como se presentan y como nos las presentaron aquí, que es en forma correcta, es muertes maternas. Entonces aquí no se ha muerto nadie. ¿Dónde se murió? Allá. Aquí yo sigo en cero. Entonces, ¿qué la estás refiriendo o qué es lo que está pasando? Pero tenemos que aceptar que tenemos un problema. Ninguno de nosotros puede mejorar un error si no acepta que lo tiene, ¿cierto? Entonces lo primero es aceptar que tengo un error. Si tengo un error puedo corregirlo, pero si sigo negando mi error no lo voy a corregir. Y esto pasa muchísimo. A mí no se me muere nadie. En mi hospital somos los máximos. En mi hospital es primer mundo. Aquí no pasa nada. Pero es la realidad de tu país. Porque yo pienso en país, yo pienso en área, yo no pienso solo en donde yo estoy. Entonces cada uno maneja su isla. Esto es lo mío. Aquí nadie se meta, aquí no se me va a morir nadie, está bien, quiero conocer tus datos, pero no manejemos como esta isla. El objetivo es defender la verdad. Y si tú te basas en una isla, esa no es la verdad. ¿Cuál es la verdad del país? ¿Cuál es la verdad del área? ¿Cuál es la verdad de la institución? ¿Qué hacer entonces? Disminuir los embarazos no deseados, planificación. ¡Qué fácil! Y nos la pasamos en todos los congresos hablando de planificación, pero en nuestros países, 40, 60% de los embarazos surgen de pacientes no planificados, o no. No, doctor, no me estaba planificando y quedé embarazada, pero bueno, lo que Dios quiera, pero no está planificado. Gran problema, planificación. ¿Cuál es la inversión aquí? En planificación, en pastillas, en inyecciones, pero este es otro concepto. ¿Podemos llegar a toda la población? Probablemente esa es una de nuestras ventajas, que no podemos llegar a toda la población como sí lo hace Primer Mundo, pero este es uno de los grandes inventos para disminuir los problemas de mortalidad. Planificación. Disminuir los embarazos adolescentes. ¿Dónde hay mayor problema de embarazos adolescentes? En los países no industrializados. Y aquí ustedes los dieron. Y esto es una realidad de Latinoamérica. Tenemos una tasa impresionante de embarazos adolescentes. Adivinen dónde hay más preeclampsia, embarazos adolescentes. De 4 mujeres que se mueren por muertes maternas, una es adolescente. Si nosotros elimináramos los embarazos adolescentes, ¿cuántas patologías y cuántas complicaciones eliminaríamos? Y eliminarlo es planificación. Pero no, planificación no, porque adolescente estás induciendo a la vida sexual, relaciones, y vienen las cositas por aquí, y vienen los embarazos, y vienen la muerte, y vienen todas estas complicaciones. Cobertura prenatal de toda la población. Y fíjese, hablo de país, porque es lo otro. No, en mi área tenemos 100% de cobertura de control prenatal, sí, pero en el área al lado, Panamá, que es un área indígena, o un área apartada, allí el control prenatal es muy bajo, menos de la mitad de la población, muy poco. Ahí hay un problema. Ese sigue siendo Panamá, ese sigue siendo Paraguay. Entonces no podemos pensar solo en una área del país, tenemos que meter todo el país. Y esto es parte nuestra, de los médicos, de la capacitación, diagnóstico correcto y oportuno, de preeclampsia, de hemorragia, de sepsis. Tienes el diagnóstico allí, pero defiendes otro diagnóstico. Tienes el diagnóstico allí, pero no haces el manejo correcto.
¿Qué va a pasar? Cuando la paciente se complica, todos actuamos. Entonces, y esto y sigue siendo estrategia en primer mundo. Diagnóstico oportuno, no tardío. Interrupción oportuna, no tardío. Interrupción del embarazo, aquí está parto o cesárea, como sea, pero interrupción en el momento que hay que hacerlo. Ahora vamos a hablar cuando hablamos de preeclampsia. Cualquier otra estrategia tiene mínimo efecto, no lo digo yo. Vean esa diapositiva, recuerden la diapositiva de lo que pasó en UCA y sigue siendo lo mismo. Pero de nuevo, la última droga, el último aparato, la última medicina, la última estrategia, cuando tenemos estrategias que han sido contundentes en disminuir la mortalidad materna. Pero una de esas estrategias es el conocimiento. Una de esas estrategias es que actuemos con los conocimientos que tenemos. Es que en mi hospital no se puede hacer nada de eso. Ok, ya, si empezamos a negar, entonces de ese cerebro no lo vamos a cambiar nunca, porque esa es otra. No, aquí se hace todas las cosas diferentes. Aquí siempre lo hacemos bien. Aquí somos lo máximo. Entonces ese es otro paso que hay que eliminar. Esto le decía al adolescente, y insisto, en el mundo no desarrollado se estima, se calcula que el 15 al 20% de los nacimientos son de madres adolescentes. ¿Están viendo eso? 15 al 20%, y no sé ahorita en Paraguay, pero en muchos de nuestros países, sobre todo en Sudamérica, más del 25% de los nacimientos son en madres adolescentes. Entonces estamos diciendo que de cada 4 niños están naciendo, uno es de una madre adolescente. ¿Cuánto es eso en primer mundo? 2%, 3%, 4%, 5%. ¿Ven la diferencia? Abismal. Dicho de otra forma, el 85% de los nacimientos de madres adolescentes son en nuestros países. Ese es nuestro problema. Todas las normas, todas las guías no meten embarazo adolescente. En su mayoría, los retos que vean eso. Porque ¿quién las hace? Primer mundo. Pero en primer mundo hay problemas de embarazo adolescente. Reflexión. Y yo he insistido en esto mucho. He trabajado varios papers, están publicados, embarazo, preeclampsia adolescente, porque preeclampsia es uno de los temas que me dedico a investigar sobre este tópico. Y cambian cuando vemos las revisiones enormes de trastornos hipertensivos del embarazo hechos por los expertos del mundo adolescente, ni lo miran. Ni un solo referencia o tópico sobre adolescentes. ¿Por qué? Porque eso no es un problema del primer mundo. ¿Y por qué? Porque solo el loco este de Vigil de Gracia está publicando adolescentes. Nadie más en Latinoamérica publica de preeclampsia adolescente. Revistas indexadas de impacto. Entonces no se ve como un problema. Y tenemos un montón de información. No la publicamos, no se ve. El 25% de esto ya lo mencioné, que es una de 4 de nuestras muertes en países no industrializados son de madres adolescentes. Y esta es una realidad de ustedes. Y si no, los reto a que veamos la diapositiva que se mostraron. Terminando, entonces, preeclampsia y eclampsia es muy frecuente en adolescentes. En nuestros países es frecuente el embarazo en adolescentes, la realidad que ya dije. Obvio, si disminuimos los embarazos en adolescentes, disminuirá la eclampsia. Por lo tanto, una de las grandes estrategias en disminución de la eclampsia en nuestros países es evitar los embarazos adolescentes. Ya. Disminuye los embarazos adolescentes y va a ver cuántas muertes va a disminuir o cuántas complicaciones. Hay muchas estrategias que se pueden hacer y muchas condiciones que explican el por qué hay diferentes condiciones en nuestros pacientes. En nuestro país se puede haber pacientes que creen y aceptan el control prenatal, ¿sí o no? Hay pacientes que no aceptan el control prenatal. Hay pacientes que sí aceptan el control prenatal e inician su control prenatal, pero por problemas donde vive, el traslado, el dinero, el esposo, los hijos, la familia, hace un control irregular. O va a la cita, y esto pasa en Panamá, y no está el ginecólogo, y hoy se enfermó, y hoy no vino nadie, y hoy no hay nadie, y hoy hay huelga, hoy se cerró, se pierde ese control prenatal. Pero puede haber un control prenatal muy bien hecho. ¿Y qué pasa si el control prenatal la paciente tiene complicaciones? A veces los expertos, no, yo no la refiero a ningún lado porque yo la sigo manejando, yo soy lo máximo. O a veces la refieres en forma tardía. O a veces la refieres en forma adecuada, pero no va referida al hospital adecuado. Miren todos los pasos que tiene que pasar una paciente para evitar que se muera. Fácil. Embarazarse o una mujer embarazada tiene mayor posibilidad de morirse, eso ustedes lo saben de sobra. Entonces hay muchos obstáculos para una mujer embarazada en la cual nosotros tenemos que ver todas las posibilidades de actuar. ¿Hay reducción real de muertes maternas en América Latina? Sí la hay, pero, ya he explicado todos esos detallitos. De las causas tradicionales, sepsis, hipertensión grave, ¿cuál es la que tiene más impacto? Sepsis. Se nos mueren más las pacientes de sepsis. Ven menos, totalmente de acuerdo. Por esa paciente tiene más posibilidad, una paciente con sepsis hoy, sepsis, ¿sí? Una septicemia, hoy tiene más posibilidad de morirse en nuestras manos que una paciente con eclampsia
o trastorno hipertensivo del embarazo. Esos datos son fáciles. ¿El problema principal en Latinoamérica es la pobreza? La respuesta es no. Pero seguimos insistiendo, es que necesitamos esto, necesitamos lo otro, capacitarse, hacer trabajo como está haciendo esta fundación, genial. En resumen, comprometámonos colectivamente con la realidad que tenemos como país o como área, y no solo como mi hospital, como país, estrategias. Control prenatal adecuado a toda la población. Sí, no es lo mismo en un área tener 90, 100% y en otra área tener 30, 40%. Eso genera una discrepancia enorme. Y la educación al profesional de salud sobre diagnóstico correcto, actividades como esta, es necesario. Pero lo que se quiere no es que salgamos con un conocimiento aquí y no lo reproduzcamos ni lo apliquemos con nuestro paciente. Y la interrupción del embarazo es clave. No tienes el diagnóstico porque retrasas el manejo. Jóvenes, el mensaje final siempre dejo en la diapositiva. El que no lee frecuentemente o quien no se actualiza solo conoce y vive del pasado. Cuando yo fui interno, cuando yo fui residente, cuando yo estudié, cuando yo estuve en Alemania, cuando yo estuve en Rusia, cuando yo estuve en Estados Unidos. Fatal. Los conocimientos médicos cambian en un 50% cada 3 a 5 años. Y es probable, lo que le estamos diciendo hoy, en 3, 4, 5 años ya no sea eficiente. Muchísimas gracias por la atención en este tema.